Vamos a charlar ahora con Juan Pablo Moyano. Él es socio de la firma Holland and Knight, es especialista en arbitraje y litigios nacionales e internacionales. Queremos saber su opinión sobre estos recientes procesos que llevaron al banco FAMSA pues a su quiebra y también a su unidad, o más bien al grupo comercial, a una adhesión al capítulo 11 para protegerse de la bancarrota allá en los Estados Unidos. Juan Pablo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Bueno, tú eres experto en estos temas. Se ve venir una situación difícil para las empresas mexicanas derivada pues de la crisis del coronavirus, que va a generar pues una ola de insolvencias en las distintas y diversas empresas del país. ¿Cuál es, digamos, así a simple vista, una reflexión que nos pudieras ofrecer sobre el entorno que viene y cómo tienen que estar preparadas las empresas y los bancos sobre todo? Pues mira, creo que es absolutamente innegable que la economía de todo el mundo está afectada, como ustedes mismos estaban diciendo ahorita. Evidentemente la situación, la insolvencia, potencial insolvencia de las empresas es una realidad que muchas veces es innegable. En ese sentido, el tema de la insolvencia, de los concursos mercantiles, de la bancarrota, etcétera, son procedimientos que no que aunque suenan muy mal, el decir, y es muy llamativo decir que una compañía entra en bancarrota, no tiene que tener un estigma negativo. Muchas veces estas empresas, estos procedimientos funcionan para que las empresas se revitalicen y puedan continuar operando en mejores situaciones financieras. Entonces, si me preguntan cómo estar preparado, pues evidentemente, entre otras cosas, pues tener una buena asesoría legal sobre las potenciales maneras de poder hacer refinanciamientos, de poder hacer reestructuras financieras en caso de adeudos que sean imposibles de cubrir. Empezando por ahí. Claro. Juan Pablo, buenas tardes. Te saluda Rogelio Varela. Juan Pablo, en este contexto de pues una eventual ola de insolvencias de empresas, ¿se podría detonar también un proceso de fusiones y adquisiciones? Es posible. La realidad es que cada procedimiento es bastante único. Los alcances de lo que se busca en una reestructura pues varían dependiendo de los alcances de la empresa y de lo que se logre acordar con los empresarios, con los acreedores. En casos muy extremos podría llegar a darse una venta absoluta de la empresa y una adquisición por parte de alguien más, definitivamente. No me gustaría decir que es la regla general, pero es una posibilidad. Oye, Juan Pablo, ahora que nos enteramos que tanto el grupo comercial FAMSA como Aeroméxico se acogieron al capítulo 11 de la ley de bancarrota de los Estados Unidos, ¿podrías explicar lo que implica, lo que significa este recurso? Porque mucha gente piensa que es irse a la quiebra, cuando es exactamente lo contrario. Exacto, es exactamente lo contrario. Primero hay que entender que, aunque se llama un procedimiento de bancarrota en el capítulo 11, lo que están buscando realmente es un refinanciamiento, es una reestructuración de su deuda. Se presenta este requisito, esta solicitud, este procedimiento, evidentemente bajo ciertos requisitos de insolvencia, pero principalmente financiera. ¿Eso qué quiere decir? La empresa es viable, la empresa puede ser viable, tiene vida económica, puede tener ingresos. El problema es que financieramente no puede solventar la totalidad de sus deudas financieras. Entonces se busca un procedimiento de reestructura que sea administrado por una corte y por expertos en materia financiera para que se logre un acuerdo con todos los acreedores para reestructurar la deuda. Esa es la finalidad. Entonces, ahorita que estamos teniendo esta
Juan Pablo, y ahora que te refieres a Aeroméxico, ¿cómo visualizar ese proceso? ¿Por qué se elige el capítulo 11 de la ley de quiebras en Estados Unidos y no la ley de concursos mercantiles en México? Mira, esa pregunta tiene muchas aristas que yo creo que no nos daría tiempo de cubrirlas todas, hablando ahora sí como abogado. La realidad es que hay muchos temas estratégicos que podrían estar implicados. Pues yo no te podría decir a ciencia cierta cuáles son, pero podría adelantar algunas ideas. En primer lugar, y algo problemático, obviamente, es la situación del Poder Judicial en México actualmente y las suspensiones del Poder Judicial que se han generado por la pandemia. Entonces, en estos momentos, el llevar un procedimiento de concursos mercantiles en México todavía está un poco ambiguo. Se han emitido acuerdos del Poder Judicial que permitirían obtener solicitudes para medidas preventivas ante el juez, para, por ejemplo, congelar deudas, pero no se podría llevar propiamente el procedimiento. Ahora, ¿qué pasa en Estados Unidos? Estados Unidos permite, es bastante laxo en algunos de los aspectos en los que permite una solicitud de capítulo 11. No se necesita que una empresa sea necesariamente una empresa de Estados Unidos. Con que se tengan activos o se tengan negocios en Estados Unidos, es suficiente para que un juez tenga jurisdicción. Habiéndose aceptado el procedimiento de reestructura, al menos inicialmente, los jueces de Estados Unidos emiten una orden de congelamiento absoluto de todos los procedimientos de deuda, de intereses, etcétera. Básicamente no se puede cobrar nada a la empresa hasta que se termine el procedimiento de reestructura. Entonces, eso evidentemente trae consigo una ventaja enorme a todas las empresas que pretenden seguir funcionando. Otras ventajas que puede llegar a tener es que, conforme a la legislación de Estados Unidos, la empresa sigue siendo la administradora de, valga la redundancia, de la propia empresa. Es decir, no se les nombra inmediatamente a alguien que administre la empresa, sino que ellos mismos siguen llevando las riendas. Eso también es un incentivo muy llamativo para las empresas para poder seguir manejando su negocio. Entonces, la realidad es que existen muchas razones, por estrategia interna de cada empresa, pues podrían haber escogido diversas. Pero esas son algunas de las iniciales que podría adelantar. ¿Cómo ves tú en el mediano plazo la situación por la que estarán pasando las empresas mexicanas en materia pues de insolvencia? ¿Ves tú que muchas empresas vayan a acogerse al Chapter 11 o en su defecto en México soliciten concursos mercantiles? Ese es un tema que está siendo ampliamente discutido en el foro. Sí hay ciertas presunciones, hay mucha gente que asume que esto va a suceder. La realidad es que sí, las empresas, no hay una buena situación económica para muchas empresas y muchas están en una situación donde probablemente lo mejor que puedan hacer es obtener una reestructura financiera. Entonces, definitivamente se espera que haya. Si uno analiza, por ejemplo, los números de la Asociación de Bancarrota de Estados Unidos, en las crisis financieras de 2010, etcétera, se ve claramente cómo hay un incremento considerable de procedimientos de capítulo 11, los cuales disminuyen en la década pasada. En este caso es muy probable que vuelvan a haber una cantidad considerable, pero la realidad es que eso es simplemente tratar de adivinar. No sabemos en la práctica porque también en la práctica muchas empresas logran su reestructura por fuera del Poder Judicial. Es decir, hacen su refinanciamiento y su reestructura de manera independiente con acuerdos entre sus acreedores, sobre todo con medianas y pequeñas empresas. Eso resulta bastante favorable. Entonces, definitivamente habrá uso de estos mecanismos, pero es difícil saber qué tan grande realmente va a ser su utilización. Pues Juan Pablo Moyano, socio del Holland & Knight, especialista en arbitraje y litigios internacionales y nacionales. Te apreciamos mucho tu tiempo, muchas gracias por la entrevista. Muchas gracias a ustedes.